Gracias, de verdad. Bueno, se hace lo que se puede, con los medios que se puede y sobre todo con mucha ilusión y trabajo, ¿no? Como con mucha ilusión vamos a presentar a nuestra siguiente ponente del día de hoy, que más que una ponente, no sé, yo me confieso admirador de ella, ¿no? De su programa y de toda la banda que actúa en su programa. También me confieso, bueno, por supuesto, seguidor de todas las historias que nos cuentan y bueno, un secuaz de pro, como ellos suelen decir, ¿no? De todas maneras, vamos a hablar un poquito de Elena Merino, nuestra siguiente ponente. Periodista especializada, apasionada en la criminología. Ha ejercido su profesión en diversas especialidades y medios de comunicación, aunque en los últimos años se ha centrado su actividad profesional casi siempre en la comunicación institucional. Ha ejercido cargos de jefa de prensa, publicidad y relaciones públicas en varias empresas e instituciones. A día de hoy dirige y conduce un programa sobre asesinos y temas truculentos, que es precisamente Elena del País de los Horrores, en Radio San Vicente. Y además es colaboradora habitual como especializada en disciplinas en otros espacios como Tras los Límites, por ejemplo, muy conocido también, La Puerta Secreta, como no, y Gente de Alicante de Misterio, ese lo conozco menos. Ha escrito el libro En la piel del asesino, que ahora os va a hablar ella un poquito mejor de este libro, que lo tenéis aquí calentito, calentito, una edición nueva, muy interesante, que me ha dejado perplejo, la verdad. 30 confesiones imaginarias, este sería el subtítulo, ¿no? 30 confesiones imaginarias de criminales muy reales. En este libro Elena repasa de una manera minuciosa la biografía y el perfil psicológico de varios seres humanos nada convencionales, que fueron capaces de matar a su semejante al menos una vez. Luego ya nos explicará qué quiere decir eso. Además, resolverá algunas dudas que pueden pasar por nuestra cabeza, como qué lleva a una mente humana, que es lo que hemos estado hablando esta mañana, precisamente, a tomar la decisión de apagar una vida, ¿no? O qué proceso psicológico desemboca en una atrocidad, ¿no? Como estamos viendo también casi a diario muchas veces, ¿no? De estas y muchas más cuestiones nos hablará Elena Merino. Un fuerte aplauso para ella y le dejo aquí el sitio, que es de ella, por supuesto, ¿no? Yo nunca sé si voy a hablar de pie o sentada, al final creo que de pie. Fede, puede ser que me mate si de repente cambio de idea y me voy atrás, pero bueno. Antes que nada, quiero darles las gracias a la Asociación Raudive. Ellos, en estos días, yo se lo he comentado varias veces, han hecho realidad un proyecto que se había convertido en un sueño y que parecía que se nos alargaba, y que no íbamos a conseguir nunca, que es hacer precisamente algo como esto, ¿no? Unas jornadas, un congreso de criminología y de periodismo del que a nosotros nos gusta, ¿no? Que es casi se está quedando como un reducto olvidado en algunos periódicos, y nosotros pues tenemos la suerte de poder hacerlo como nos gusta, porque tenemos independencia al estar en una emisora como colaboradores, ¿no? No respondemos ante nadie, salvo ante nuestros propios deseos y nuestra propia conciencia, y así pues llevamos 6 temporadas ya, 6 temporadas, este es el colofón porque el jueves pasado fue el último de la sexta, haciendo el programa que siempre habíamos querido. Este programa, para quien no lo sepa, no sé cuántos de vosotros sois seguidores de Elena del País de los Horrores, pero este programa nació en el año 97. No sé qué me estáis diciendo, que me agache o algo. Ah, vale. Que suba el volumen, que me pegue más el micro, así me oís mejor, ¿no? Vale. Os decía que este programa, que no sé cuántos de vosotros lo seguís, pero que este programa nació en el año 97, con pequeños momentos de desaparición, etcétera, siempre en emisoras locales, siempre como colaboradores. Yo siempre cuento lo mismo de todos esos medios de comunicación donde yo he trabajado, donde nunca jamás hemos cobrado nada, absolutamente, es en la radio, y es donde quizá más trabajo haya desempeñado yo, ¿no? Pero en cualquier caso, desde hace 6 temporadas sí que estamos haciendo exactamente lo que nos gusta, a veces ajustados porque los medios no dan para más, pero intentando poner toda la carne en el asador, y lo debo obviamente a un gran equipo. Y además tengo la suerte, de verdad la suerte, para mí es muy emocionante, de compartir esta tarde con buena parte de esa banda, como yo les llamo, ¿no? Y bueno, pues de esa forma, un poco para dejar también por escrito algo que durara mi homenaje a ellos, nació este libro que se llama En la piel del asesino,
que recoge buena parte de los guiones que aparecen en el programa de radio. No sé, insisto que no sé cuántos de vosotros sois secuaces, escucháis el programa, pero una de las cosas que nos distingue es que nosotros solemos introducir una dramatización, que es un asesino. Hay una sección en la que hablamos de un asesino cada semana, contamos la biografía de ese criminal. Entonces, para ilustrar esa sección, hacemos unas dramatizaciones, tenemos también un equipo de actores muy buenos, en las que un asesino nos cuenta en primera persona su historia. Después, nuestros especialistas, como Cris Campos o Juan Ignacio Blanco, desarrollan la información más de dato de ese criminal. Pues me junté con no sé cuántos, yo no sé cuántos programas llevamos ya, pero unos cuantos, creo que son 176 más o menos, y me junté, os podéis imaginar, con unos cuantos guiones, y me daba mucha pena que se quedaran ahí, me daba mucha pena. Entonces hice una selección de esos guiones para incluirlos en este libro y lo completé con toda la información en datos que pude encontrar de cada uno de esos criminales. Tuve mucha suerte, el libro salió hace un par de años, en el 2015, tuve mucha suerte porque en apenas 3 meses toda la edición se vendió. Fueron 1000 ejemplares, 1008 ejemplares, me parece. Es que siempre me ha hecho mucha gracia lo de 8. En fin, cosas de las imprentas y los pliegos. Bueno, se vendió en 3 meses. Y misteriosamente la editorial me devolvió los derechos sin querer sacar una segunda edición. Yo he ido recibiendo mensajes de gente que me preguntaba por el libro durante todo este tiempo, durante estos 2 años, y yo no tenía más. Solo tengo este, que está por ahí, que este sí que es de la edición original, lleno de rayajos, porque yo trabajo sobre este libro todavía, ¿no? Bueno, pues al final me he decidido y para el día de hoy hemos sacado una edición muy cortita de 200 ejemplares y lo estábamos viendo antes porque la edición está muy chula, la ha sacado Círculo Rojo y bueno, está a vuestra disposición si lo queréis. Para no marear y no hablar otra vez de mi libro como umbral, pues he pensado meterlo un poco en contexto y contaros algo. Me tengo que ir para allá, Fede. Es un momento nada más, es para poner en marcha la ponencia. Las diapos. Me acaban de hacer un apunte con muy buen criterio porque se me ha olvidado comentar una cosa que realmente para mí es muy importante. Os he dicho que el libro nace un poco como homenaje a ese programa, al super equipazo que lo hace conmigo y también a toda la gente que nos sigue. Pero tuve la enorme suerte, el privilegio de contar con, pues yo creo que el mejor dibujante que hay en nuestro país, no lo digo yo, lo dicen los miles y millones de seguidores que tiene, que es Salvador Larroca. Salvador Larroca, en realidad de buena profesión, es dibujante de Marvel. Ahora mismo está al frente de la colección de Star Wars, nada más y nada menos. Pero bueno, es secuaz de nuestro programa y amigo, y me ilustró el libro. El libro tiene 30, se titula En la piel del asesino, 30 confesiones imaginarias de criminales muy reales, precisamente por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque contar cada asesino en primera persona sus crímenes es una dramatización basada en la realidad y tratando siempre de emplear las propias palabras del criminal en el caso de tenerlas, ¿no? Porque existan entrevistas, existan interrogatorios a disposición del público, en fin, pero lógicamente metido dentro de una narrativa y por lo tanto pues no deja de ser un poco ficcionada, ¿no? Por eso son 30 confesiones imaginarias, pero desde luego lo que cuentan y lo que acompaña a cada una de ellas es absolutamente real. Hay un bonus track, hay un número 31, una biografía número 31, pero no es el asesino quien nos confiesa, sino el policía que lo atrapó. Hablaremos, si da tiempo, hoy de ese caso, porque yo os decía que, para no machacaros a contar el libro, que ya os he hablado bastante, quería hablaros de algo que tiene que ver más o menos con el libro, que es perfilación. No sé, seguro que conocéis la técnica de la perfilación, o bien porque sois seguidores de temas de criminología, que si no, no estaríais aquí, seguro, o bien porque sois seguidores de series, películas. Ahora mismo es algo que es más o menos fácil ver en Mentes Criminales, por ejemplo, o en El silencio de los corderos, que es un clásico, aparecen los famosos perfiladores, ¿no? Y no sé si a vosotros os pasó, a mí sí, la primera vez que vi en alguna película, en una ficción, la actuación de estos técnicos, pensé que eran poco menos que adivinos, pensé que hacían magia, ¿no? Porque tampoco te van a aburrir en la película mostrándote el trabajo que hay detrás. Aparte, siempre hacen elipses muy grandes, es como lo del CSI, que sacan el ADN en 30 segundos, con una maquinita que tienen, solo ellos, para la serie, y luego en la realidad el ADN tarda un mes, ¿no?
Pues es algo parecido. Un perfil de un criminal obviamente no se hace simplemente echando una ojeada. Llega el guapo de la serie y dice, no, este tiene que ser un psicótico, crimen desintegrado, con una familia no sé cuántos, odia a las mujeres. Evidentemente no, es mucho más laborioso. Entonces, más o menos para meter un poco en contexto, lo que yo os decía, para comentaros algo, voy a hablaros un poco de la técnica de perfilación. Obviamente no es lo que yo he utilizado para hacer esto. No, yo no he estado en las escenas del crimen, no he tenido acceso a toda la documentación que tiene cada uno de los casos, pero sí de alguna manera es fundamental conocer, intentar conocer al máximo la forma de pensar de estos criminales. Yo contaba con la ventaja de que ya sabía quiénes eran, ¿no? Los otros tienen que adivinar quiénes son o tienen que averiguar quiénes son, para meterte un poco en la piel de ellos y tratar de imaginar cómo nos contarían la historia, ¿no? Eso es un poco, salvando las distancias obviamente, yo soy periodista, yo no soy criminóloga, ni soy policía, ni nada de eso, pero salvando las distancias es un poco lo que tiene que hacer un perfilador. Tiene que tratar de leer en el mapa cognitivo que el asesino deja en la escena del crimen exactamente cómo es esta persona, ¿no? Lo que yo os decía, la perfilación es una técnica que se emplea en ciencias forenses para tratar de reconocer en la escena del crimen las huellas psicológicas y emocionales que el criminal ha dejado. Se supone que estas son prácticamente inmutables. Vamos a ir viendo de qué se compone o qué fragmentos utiliza la disciplina de la perfilación para ir reconociendo esas huellas que os estoy diciendo. En principio, lo que tiene que hacer el perfilador es caracterizar al criminal, tratar de describir lo más minuciosamente posible cómo es esta persona, incluso los rasgos físicos, a veces, como os digo, parece que fueran adivinos, para ayudar a focalizar la investigación, intentar reducir el número de sujetos investigados para darse más prisa, digamos, a la hora de localizar al autor de un crimen. Integra muchas disciplinas, no la hace un psicólogo necesariamente, no la hace un criminólogo solo. Generalmente son los que más utilizan esta técnica, pero en realidad utiliza partes de ciencias sociales como son la psicología, como son la sociología, la propia criminología, aunque dicen los especialistas que lo ideal es que sea un policía, que es el que está, por lo menos en nuestro país, de hecho así es, a no ser que cuenten con algún asesor externo, pues un policía que realmente tenga formación específica en todas estas ciencias, ¿no? Bueno, vamos a ver si ahora sí que consigo explicaros un poco más. Os decía que la perfilación criminal, que es como se llama, es la disciplina de la ciencia forense, como estáis leyendo en pantalla, que se ocupa de analizar las huellas de comportamiento o las huellas psicológicas en la escena de un crimen con objeto de proveer de información útil a la policía para la captura de un delincuente desconocido. También es cierto que a veces se realiza un perfil criminal sobre un asesino conocido para poder disponer de información que después se aplica a manuales, a bases de datos, etc. Pero hoy nos vamos a ocupar precisamente de la que sirve para que la policía recoja datos que a través de esta técnica se pueden, como digo, descifrar de la escena del crimen cuando todavía no se tiene prácticamente ninguna información sobre quién puede haber cometido cada crimen. En realidad, yo os decía antes que los perfiladores observan la escena de un crimen o escenas de un crimen, llegaremos a eso, como si fuera el lienzo o como si fuera la libreta donde el criminal, de forma inconsciente, deja descrito quién es, deja descrito su forma de ser, deja descrito a veces hasta su apariencia física. No basta solamente, también llegaremos a eso, pero no basta solamente para poder realizar un perfil criminal con, como vemos en las pelis, ¿no? Que llegan, analizan la escena del crimen, ven las salpicaduras de sangre, dicen de qué tipo ha sido, dicen, bueno, aquí hay ensañamiento porque hay tropecientas puñaladas y se han aplicado de tal manera y la sangre de la aorta, que hay salpicaduras. No basta con eso. El perfil, que no se realiza ni en 5 minutos ni en semanas a veces, necesita toda la información de la que se dispone en el caso, ¿no? Analizar
esa escena es muy, muy importante, pero también tiene que contar con la información de las autopsias médicas, de cómo era la víctima, tratar de conocer a la víctima, realizar una autopsia psicológica de la víctima. Tienen que analizar, por ejemplo, todas las testimoniales, en el caso de que las haya, de testigos, de víctimas que hayan podido sobrevivir. A partir de todas esas informaciones, cómo se puede ir recomponiendo o componiendo ese mapa que puede facilitar la captura de un delincuente, ¿no? ¿Para qué sirve, por lo tanto, el perfil criminológico? Sirve para bastantes cosas, ¿no? En cuanto a ayudar a la policía. Sirve para, como hemos dicho, describir la personalidad y las características psicológicas y a veces también físicas del autor desconocido de uno o varios crímenes. Sirve, entre otras cosas, para saber si el autor es el autor de uno o de varios crímenes. Cuando nos encontramos ante una serie, la perfilación puede ayudarnos a vincular esos crímenes. Pueden servirnos para analizar si cada uno de esos crímenes ha sido cometido por la misma mano. Sirve para, muchas veces, darnos una guía de dónde puede residir el criminal, de dónde puede residir y si va a cometer nuevos crímenes, por dónde podría hacérselo, ¿no? También nos sirve para prever si es un asesino que va a continuar una serie de delitos, una serie de homicidios, o si se trata de un único crimen, por ejemplo, ¿no? Está, como os digo, pensada como técnica para tratar de disminuir a la policía todas las vías para proseguir el rastro de un criminal, para focalizar la investigación de tal manera que en el menor tiempo posible pueda tener éxito. ¿Para qué no sirve un perfil criminológico? No sirve para resolver un crimen, en ningún caso. O sea, de nuevo, rompiendo un poco el mito de las películas, ¿no? Que normalmente, como el perfilador es un personaje muy carismático, vemos que resuelve rápidamente simplemente porque casi le falta imprimir una fotografía, ¿no? Que salga de su propio cerebro, de sus propias conclusiones, una fotografía con la dirección perfectamente impresa y además conseguir que el delincuente esté esperándonos cuando lleguen, ¿no? Obviamente esto no es así. El perfil criminológico, como digo, sirve para focalizar, para ayudar a la policía, para aportarle información que sirva para descartar pistas falsas, pero en ningún caso servirá para resolver el crimen. Y sobre todo, lo más importante es que lo que resuelve el crimen son las pruebas. El perfil criminológico no es una prueba nunca, ¿no? La prueba es la prueba física. No obstante, sí es cierto, porque hay muchísimo escepticismo con la técnica de la perfilación, hay todavía mucha reticencia a aplicarlas, aunque, como os digo, desde los años 90 más o menos para acá, sí que se ha extendido y prácticamente en todo el mundo hay unidades que se encargan de investigar o de estudiar el comportamiento delincuencial, ¿no? También en nuestro país, también en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Pero sí que hay que decirle a esa visión tan escéptica sobre esta técnica que actualmente la investigación sí ha sido capaz de demostrar que los delincuentes tienen una consistencia bastante importante en la repetición de una pauta. Sí existe, parece ser, patrones de conducta que son repetitivos en la actuación de un criminal, ¿no? Es algo parecido, salvando las distancias, pero me voy a un terreno para mí muy, muy conocido, que es el peritaje caligráfico. Yo soy perito calígrafo y esto lo habréis oído también, ¿no? Es imposible falsificar una letra hecha manuscrita, ¿no? Al final, aunque tú estés tratando de imitar perfectamente la forma de escribir de otra persona, hay determinados rasgos que son inmutables, que te pertenecen a ti y son casi como una huella digital, ¿no? No puedes, o dactilar, mejor dicho, no puedes evitarlos, te van a salir al final. Los finales de las letras, por ejemplo, las formas de hacer las curvas, todo eso, o la impresión que tú imprimes, valga la redundancia, a la hora de escribir, es algo que no puedes variar, aunque quieras, aunque escribas con los pies. Sigues teniendo esa firma. Y es algo parecido, según los perfiladores, los que aplican esta técnica, es algo parecido a lo que ocurre con un criminal cuando comete su delito, ¿no? Hay un caso que quiero contaros, no sé si lo conoceréis, porque es un clásico de la criminología, pero yo creo que es un caso absolutamente sorprendente, que es quizá la primera vez que queda constancia por escrito de que alguien aplica la técnica de la perfilación. Todavía no se llamaba así, ni muchísimo menos, ¿no? Que es el caso de Matt Bomber. No sé si os suena. ¿Os suena el caso de Matt Bomber? No os preocupéis que yo os lo cuento.
El 16 de octubre de 1940 aparece una bomba en el edificio Edison Consolidated de Manhattan, que es el edificio donde está la compañía eléctrica que suministra luz a la ciudad. Como digo, aparece una bomba casera con una nota anónima que decía: compañía Edison, ladrones, esto es para ti. Y firmaba F, las iniciales FP. La bomba no llegó a explotar, no pasó nada, entre comillas. Al año siguiente, otra bomba fallida, y a continuación el criminal manda una carta a la policía diciendo que, como ha estallado la Segunda Guerra Mundial, durante la contienda no va a seguir poniendo bombas, pero que en cuanto termine volverá a las andadas. Y efectivamente, en 1950, en la estación central de Nueva York, otra bomba que no llega a explosionar. El mismo año, una que sí lo hace y que causa algún herido en la biblioteca pública, en una cabina de teléfonos de la biblioteca pública de la misma ciudad. Los atentados continúan hasta el año 1956, en la que hay de nuevo un artefacto casero, de nuevo firmado por FP, en el Teatro Paramount de Brooklyn, que en este caso sí causa no muertos, no llegó a matar nunca a nadie, Matt Bomber, no porque no fuera su intención, era su clara intención, pero sí que causa 6 heridos de bastante consideración. Entonces la policía, el inspector Finlay, que es el que está al frente de la investigación, decide contar con la ayuda de este señor, de James Brassel. Él es un psiquiatra de barrio, según lo describe Vicente Garrido, dice es un psiquiatra de barrio, al que le piden que trate de adivinar, entre comillas, quién puede estar detrás de estas bombas. Y él hace el siguiente perfil, me vais a permitir, aunque lo tenéis ahí, os lo voy a leer, porque es interesante, ¿eh? Vamos a quedarnos un poco con los datos que él dice. Dice que es un hombre, que es paranoico, que es de mediana edad, entre 40 y 50 años, que es introvertido, de constitución bien proporcionada. Es soltero, solitario, quizá vive con una mujer mayor, pariente suya. Es alguien muy pulcro, aseado, de afeitado apurado. No está interesado en las mujeres. De buena educación, pero de extracción extranjera. Es un mecánico habilidoso, cuidadoso con las herramientas. Es eslavo. ¿Daos cuenta? A partir de las pistas que tenía la policía, que eran los artefactos caseros y las notas, eso sí, que había enviado profusamente a medios de comunicación y a la propia policía. Dice, es eslavo, religioso. Si es criticado por su trabajo, suele ser violento, se siente superior a los que le critican y el resentimiento sigue en aumento. Sus cartas las envía desde Westchester, ya que no es tan estúpido para echarlas al correo en la ciudad donde reside. Probablemente envía las cartas en un lugar que está en el camino que va desde su casa a la ciudad de Nueva York, que era donde ponía las bombas, además. Una de las mayores concentraciones de polacos está en Bridgeport, en Connecticut, y para ir allí, desde Nueva York, hay que pasar por Westchester. Jolín. Ha tenido una enfermedad grave, posiblemente algo de corazón. Cuando ustedes, esto es lo más curioso de todo, cuando ustedes lo capturen, llevará un traje cruzado con el chaleco abotonado. Lógicamente, tú lees esto de alguien que lo hace a partir de una serie de notas, de cartas que han aparecido en los periódicos, de los restos de los artefactos, y dices, este señor tiene una bola, como Paloma Navarrete, ¿no? Y ha sido capaz de verle, porque es que la lógica no nos da para imaginar de qué forma llega a estas conclusiones que no sé si os parecerá lo mismo, pero a mí me parecen muy aventuradas. O sea, afirmar tan alegremente que lo va a encontrar vestido con un traje, con chaleco cruzado, me parece, cosas como que es eslavo o cosas así, ¿no? Bien. La policía lo que hizo fue empezar a buscar entre, tal y como les indicó Brassel, empezar a buscar entre antiguos empleados de la compañía eléctrica. Dijo, bueno, nos ha dicho que tiene que ser alguien resentido, posiblemente porque haya sufrido un despido, y encuentran a este señor, George Metesky. Bien. Es detenido el 21 de enero del 57, poco tiempo después de que se elaborara este perfil. Y es detenido porque, según la base de datos de la compañía eléctrica, había sido despedido pues, en el año 40 aproximadamente, cuando empiezan las bombas, y coincidía con el perfil. Entonces acuden hasta su domicilio y encuentran un taller
muy pulcro, muy limpio, perfectamente ordenado, con las herramientas cuidadísimas, donde este señor elaboraba las bombas. Y además, él no tiene ningún escrúpulo en confesar abiertamente, conforme lo localizan, que es el Mad Bomber, ¿no? El loco de las bombas. Lo que descubren además es que en 1930 este hombre había sufrido un accidente, estuvo meses cobrando el subsidio hasta que la compañía se dio cuenta que ya se había recuperado y sin embargo seguía cobrando, por lo tanto lo despidieron. Esto le sentó muy mal, recibió críticas, se puso violento y lo tuvieron que despedir y continuaba muy resentido. Tenía 54 años y una complexión atlética normal. Era soltero y vivía con 2 hermanas. Tenía, como os he dicho, un taller muy pulcro y padecía no una enfermedad del corazón, pero sí tuberculosis pulmonar. En el momento de su detención, de hecho, mirad la cara de felicidad que tiene el hombre de por fin me habéis encontrado. Prácticamente acertó en un 100%, porque por cierto, no sé si os lo he dicho, no me acuerdo, pero Metensky es polaco. Este hombre era de origen polaco, por lo tanto era eslavo. Es decir, prácticamente el 100% de las predicciones que hizo Brassel concordaban perfectamente. Yo os he dicho que con la perfilación se puede hacer una descripción física de alguien que no has visto jamás, ¿no? Pero no es magia en absoluto. Os voy a explicar aquí. Sí. Eso es lo que vamos ahora. Fede, voy. Un segundo, porque ahora sí que para esta diapositiva sí que me quiero poner de pie y voy a ver si me aclaro con el puntero. Era el botón rojo, ¿verdad, Tony? ¿Era el botón rojo? Vale. Bien. Mad Bomber estaba enviando cartas a la policía y a los medios de comunicación quejándose continuamente de lo abusivos que eran la compañía eléctrica, etcétera, etcétera. Recordar esa nota que decía ladrones, ¿no? Por cierto, las iniciales FP quieren decir Fair Play, ¿vale? Juego limpio. Vale. Por lo tanto, él mismo nos estaba diciendo que era resentido y además escribía con una pulcrísima letra mayúscula, todo absolutamente en mayúsculas, ¿no? Tenía una letra muy pulcra. Resulta que, según parece, para los psiquiatras, estas características podrían indicar que sufre una paranoia, de ahí que dijera que era un paranoico, ¿no? Y habitualmente las personas que sufren paranoia son pulcros, también nos lo ha dicho la letra meticulosa, son obsesivos. Y de ahí que dedujera que probablemente lo encontraran perfectamente afeitado, aseado y con ese traje. Para mí, se arriesgó con lo del traje. Yo habría jugado después quinielas o algo. Pero bueno. ¿Por qué dijo que era bien proporcionado? Aquí se basó en los estudios de un psiquiatra, que es este señor, Krenstemer, un psiquiatra alemán, que decía que un alto porcentaje, un 85% de las personas que sufren paranoia, tienen constitución atlética. También se arriesgó un poco, ¿no? ¿Por qué dedujo que era de mediana edad? Recordad que dijo que tendría unos 50 y tantos años y Metensky tenía 54. Bueno, como ya sabía que era paranoico, y la paranoia es una enfermedad que tarda en desarrollarse unos 10 años, con Brassel, contactaron en el 56. Pero la primera bomba la había puesto en el 40. Luego la enfermedad tuvo que surgir en el año 30, hasta que alcanzó su cumbre en el 40, por lo tanto debía de tener unos 50 y tantos años. Las notas eran educadas, no utilizaba argot, además de esa letra meticulosa, y Brassel pensó que probablemente era un hombre que estaba no escribiendo en su lengua materna, sino traduciendo al mismo tiempo que escribía. Por eso no empleaba palabras de argot y por eso no cometía faltas de ortografía, porque generalmente nos esmeramos mucho más cuando tratamos de escribir en un idioma que no es el nuestro y que hemos tenido que aprender. Todos sabemos que en castellano, si tú dices me he quemado, te van a entender, pero quizá no te comas ninguna letra si lo tienes que decir en inglés, ¿no? No controlas el argot en otra lengua o el slang, etcétera, ¿no? Y por estadística dijo que era eslavo, simplemente porque en Estados Unidos la mayoría de la población en aquellos años era de allí. A que así
se rompe la magia. Aquí así nos parece que se arriesgó mucho y que acertó de chiripa. Sin embargo, como cabía esperar, Brassel impresionó muchísimo al propio FBI. Es verdad que Brassel hizo algunas que otros perfiles de otros criminales, jamás acertó como con Mad Bomber. Sí, más o menos eran orientativos, el perfil criminológico, recordad, no resuelve crímenes, no nos dice quién es la persona, nos hace una indicación y no es perfecto porque se basa sobre todo en ciencias sociales, ¿vale? La ciencia social, por definición, no son ciencias exactas, ¿no? Y por lo tanto, siempre puede haber un error. Por eso tiene que ser apoyo a la policía, nunca prueba para resolver un crimen. Pero como os digo, siguieron contando con Brassel. Brassel aportó bastante información. De hecho, se dedicó a enseñar a otros las técnicas que él había utilizado. El FBI trabajó con Brassel bastante y, de hecho, Howard Tetten, que es quizá al que podemos llamar el padre de la perfilación moderna, aprendió de Brassel. Y seguramente os suenen, los que tenéis cierta afición por estos temas, os suenen nombres como Robert Ressler o como John Douglas. Son famosísimos perfiladores que además han hecho libros que son verdaderos bestsellers y que yo no puedo por menos que recomendar porque además están escritos de una forma muy didáctica, muy sencilla, muy entretenida y casi son libros de aventuras, ¿no? Porque de repente nos vamos a ver cara a cara con tipos como Ted Bundy, ¿no? Como Jeffrey Dahmer, como Richard Chase, que es exactamente lo que hizo Robert Ressler. Robert Ressler y todos los perfiladores que empezaron en los años 70 a tomarse más en serio cuando se crea la unidad de estudio del comportamiento del FBI, etcétera, se dedican a entrevistarse con estos grandes criminales que ya estaban en la cárcel, ¿no? Que ya estaban en prisión, para tratar de ahí de sacar todos los factores comunes. Ya os he dicho que la perfilación criminal se puede hacer de forma deductiva o de forma inductiva, ¿no? Lo que ellos hicieron es tratar de sacar todos los factores comunes que existían en esos criminales para ver si se podía elaborar una base de datos estadística, ¿no? Y de ahí nace el famoso BICAP, no sé si habéis oído hablar del BICAP, que es el programa de aprehensión de criminales violentos que utiliza el FBI, que ha sido exportado al resto del mundo, mejorado. También la técnica de perfilación del FBI, de hecho hay una corriente europea, de la Universidad de Liverpool, etcétera, que es muy crítica porque el FBI sobre todo se basa en la observación y la experiencia. Esto, por lo menos aquí, lo llevamos mal, ¿no? Esto es demasiado etéreo. Observación y experiencia, pero ¿en qué nos apoyamos, no? La escuela europea es más de prueba tangible, más de no solo observación y experiencia, sino de análisis de pruebas físicas para tratar de sacar esas conclusiones. Es más de base de datos, es más de fórmulas matemáticas. Lo veremos cuando hablemos del perfil geográfico, ¿no? Cómo se utilizan estadística, etcétera, en este lado del charco para las técnicas de perfilación. Pero al fin y al cabo es cierto que los que abren la corriente son ellos, son los del Buró de Investigación de los Estados Unidos, y crean este BICAP que os decía, que al final es este programa en el que introducen los datos de los nuevos casos. Cuando se encuentran con un caso violento, de crimen violento, tienen un formulario en este programa, que es una base de datos que está disponible para toda la policía de los Estados Unidos, y metiendo determinados rasgos les devuelve información sobre si hay otros casos similares en algún otro punto, si la bala se empleó, el mismo tipo de bala se empleó en otro crimen, si hay un crimen que utilizara el mismo tipo de modus operandi, para intentar, de nuevo, como estamos diciendo todo el rato, focalizar la investigación, ¿no? El territorio de los Estados Unidos, imaginaos lo grande que es, y muchos de estos criminales no se quedan en un solo estado para matar, ¿no? Entonces, focalizar la investigación ayuda para tratar de darles captura, ¿no? Como os he dicho también en varias ocasiones, y supongo que tendréis curiosidad, por lo menos yo la tenía, aquí en España tenemos unidades de análisis del comportamiento, en la Policía Nacional se llama precisamente así, sección de análisis del comportamiento delictivo, y está adscrita a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía Judicial. Existe desde el 2011. Mucho antes está en la Guardia Civil, desde 1994. Hola, maestro. Ahora es cuando yo me pongo nerviosa porque está Juan Ignacio Blanco aquí.
Como os decía, la Guardia Civil también tiene su propia unidad de análisis de la conducta delictiva, que depende de la Dirección General, y ellos la tienen desde 1994. Vamos a ver, ¿qué conceptos esenciales se manejan cuando hablamos de realizar un perfil criminológico? Bien, pues aquí vamos a utilizar términos que a todos nos suena también por esto que estamos diciendo, ¿no? Todos hemos oído hablar de la escena del crimen, del modus operandi, de la firma, del perfil geográfico, quizá de la victimología, con ese palabra no tanto, pero bueno, victimología no deja de ser las víctimas de un delito, ¿no? Ahora, el cacao se monta cuando tratamos de saber exactamente qué es un modus operandi, diferenciarlo de la firma de un criminal, entender bien qué información nos aporta la escena del crimen. Yo voy a dar un recorrido muy somero, porque tampoco se trata de estarnos aquí tratando de hacer un seminario sobre perfilación, y además yo no sería la persona adecuada, pero sí para por lo menos ayudarnos a distinguir cada uno de estos conceptos. La escena del crimen es el lugar o los lugares que emplea un criminal para matar a una víctima, matarla, violarla o algunos de los robos, ¿no? Bueno, escena del crimen en realidad es cualquier lugar donde se haya producido un crimen o que haya sido necesario, haya tenido algún papel relevante para la comisión de este crimen. Es, como yo os he dicho antes, el lienzo donde el criminal pinta el cuadro en el que nos dice por qué y para qué mata y quién es, ¿no? Existen distintos tipos de escena del crimen. Existe la escena primaria, que es donde se produce la agresión más importante y, por lo tanto, donde van a aparecer mayor número de evidencias, tanto físicas, es donde se suelen recoger las pruebas, como también psicológicas. La secundaria es el resto de lugares donde puedan hallarse evidencias de la actividad criminal, pero que esté fuera de la escena primaria. Dicho de otra manera, por ejemplo, un criminal que coge a su víctima en un lugar pero la mata en otro. Donde la mata será la escena primaria, donde la captura es la escena secundaria, porque nos entendamos. Luego existe otra que es la intermedia, la intermedia sería un tipo de escena secundaria, puesto que no es donde se produce la agresión principal, que se encuentra entre esta y el lugar de abandono del cadáver. A veces la escena primaria también es el lugar de abandono del cadáver, pero no siempre. En tal caso, pues, por ejemplo, podríamos entender que el coche donde se lleva el cadáver para abandonarlo donde quiera que lo deje, ¿no? Las rutas, por ejemplo, pueden ser estas escenas del crimen intermedias. ¿Qué cosas tenemos que observar? Por ejemplo, en el lugar de abandono de cuerpo, si nos fijamos, vamos a encontrar aspectos de conveniencia. Por ejemplo, si el criminal ha elegido ese sitio porque es de fácil acceso, o porque estaba apartado de la vista, o porque lo conoce bien. Todo este tipo de cosas que suponen conveniencia para que el autor cometa en ese lugar y no en otro, o el abandono del cadáver o la comisión del crimen. Aspectos de remordimiento. Estos, ¿cuáles son? Pues a veces que en la escena del crimen o en la escena del abandono del cuerpo nos encontramos que ha lavado al cuerpo o que lo ha puesto en una posición que denota como cierto respeto, por ejemplo, como si estuviera durmiendo. Otras veces es lo contrario, pero bueno, o que le tapa la cara. Ese tipo de cosas nos pueden hablar de que el criminal ha cometido el crimen, pero al mismo tiempo siente algún tipo de remordimiento. También nos habla de si hay una preselección de ese lugar del crimen, porque lo conoce, porque se maneja bien, etc. Aspectos de precaución. Por ejemplo, llegar a la escena del crimen y ver que ha intentado quemar las evidencias, ¿no? Esta precaución que ha tenido el criminal para poner dificultades a la hora de que le encuentren. De simulación, cuando ha tratado de fingir, por ejemplo, yo todo lo que os estoy poniendo son ejemplos, se podrían poner más, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Los aspectos de simulación es, por ejemplo, cuando hay un crimen, pero lo ha colocado de tal manera que parezca un suicidio, ¿no? Esto puede ocurrir, se da más de una vez. Estos serían aspectos de simulación, amaños de la escena. Y luego aspectos de escenificación. Estos son los más rituales, estos son los que dejan una huella psicológica seria, ¿no? También en el lugar de la escena del crimen tenemos que fijarnos o nos van a decir, por ejemplo, de qué manera se ha acercado el agresor a la víctima, ¿no? Si ha sido por sorpresa, si ha sido por engaño, si ha sido de forma súbita. Todo esto
en la escena del crimen se puede leer, ¿no? Se puede leer también si ha utilizado métodos de control para que la víctima no dé problemas. Si le ha puesto una capucha, la ha sujetado fuertemente y la ha metido en una furgoneta, por ejemplo, en el caso de un secuestro. Me viene a la cabeza Anabel Segura, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, elementos de control. O si ha utilizado una cuerda, también. O si ha utilizado los grilletes estos, ¿no se llaman grilletes? ¿Cómo se llaman? Los flejes estos... Las bridas, por ejemplo, ¿no? Si ha habido resistencia de la víctima, en una escena secundaria, por ejemplo, donde hayan podido coger una víctima, puede haber restos evidentes de que ha habido lucha, que ha habido forcejeo, el bolso de la víctima, por ejemplo, abandonado o cosas así. Y también tenemos que fijarnos si el criminal se ha llevado algo como recuerdo, como souvenir, porque pudiera delatarle o porque en realidad tenía una intención de lucrarse de aquello que se ha llevado, si se ha llevado objetos valiosos para venderlos, etc. Eso lo vamos a poder leer en la propia escena del crimen. Pero fundamentalmente lo que tenemos que ver, fijarnos en esa escena, es en el modus operandi y en la firma del criminal. Y ahora es cuando viene, hay un dicho que dice, ahora viene cuando la matan, nunca mejor dicho, ahora viene cuando la matan, que es intentar distinguir el modus operandi de la firma del criminal, que son dos cosas diferentes. El modus operandi lo constituyen las elecciones y las conductas por las que el criminal pretende consumar el delito. Refleja cómo lo hace. Y esto significa que son conductas aprendidas, cosas que él sabe manejar, ¿no? Por lo tanto, pueden evolucionar, pueden cambiar. El modus operandi no es inmutable. El modus operandi puede variar incluso en una serie de crímenes cometidos, por lo tanto, por un mismo criminal, ¿no? Puede, además, hacerse más sofisticado o todo lo contrario. Puede deteriorarse pues, porque haya empeorado su condición mental, en el caso de asesinos psicóticos, por ejemplo, o porque el asesino sea consumidor de drogas o de alcohol, o porque le haya estado saliendo bien durante demasiado tiempo y acaba teniendo un exceso de confianza. Entonces, se puede volver más torpe, ¿no? Hay una clasificación muy clásica del FBI, que es aquello de asesinos organizados y asesinos desorganizados, que la Escuela Europea descartó. Ahora el FBI también parece que, admite que quizás sea una dicotomía demasiado radical, ¿no? Y que lo normal es que se den escenarios mixtos, ¿no? De asesinos mixtos, que tenga elementos de asesino organizado y de asesino desorganizado. El modus operandi siempre debe de cumplir una de estas tres metas, o las tres, o dos de ellas. Pero estas son las cosas que debe de responder para que sepamos si lo que estamos viendo es el modus operandi, la forma elegida por el criminal para cometer el delito, ¿no? Debe de o bien servir para proteger la identidad del delincuente, o bien debe de servir para consumar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, matar a la víctima para que no la identifique. Consumar con éxito la agresión, un arma de fuego, y poder disparar a bocajarro, por ejemplo. También puede ser modus operandi el amordazar a la víctima para que no grite en el caso de una violación, todo lo que conduzca, todo lo que sirva para poder cometer con éxito el crimen, pero de forma funcional. Es más una herramienta, ¿no? Una manera de proceder. También forma parte del modus operandi todo lo que sirva para facilitar la huida tras la agresión. Eso formaría parte del modus operandi. Y nos informa, sobre todo, de si el agresor, por ejemplo, tiene una habilidad especial, si tiene una profesión concreta. Todos hemos oído hablar de que se señaló que Jack el Destripador podía ser un médico porque parecía que tenía un hábil manejo del bisturí, ¿no? O a veces dicen que es un carnicero, por lo mismo, porque hay manejo del cuchillo de una determinada manera. Eso es analizando el modus operandi, ¿no? También si conoce antes a la víctima, si hay una relación previa con la víctima, también nos lo puede decir el modus operandi. Por ejemplo, en el caso de que no haya violencia a la hora de forzar una casa, si la escena primaria es la vivienda de la víctima, por ejemplo, y la puerta ha sido franqueada sin ningún tipo de problema, probablemente nos esté indicando que el agresor entró amistosamente porque la víctima lo conocía, ¿no? En el caso, también, en el modus operandi nos puede indicar que existe un conocimiento particular de la escena del crimen. También nos lo puede indicar. A ver.
Otros datos, como veis en la pantalla, yo mirando para atrás, perdería la voz, voy a ver si lo puedo decir desde aquí. Las conductas habituales que conforman ese modus operandi, como leéis en pantalla, es el número de delincuentes, la planificación que pueda haber antes del crimen. Todo esto forma parte, como os digo, del modus operandi de un criminal. La selección, como hemos dicho, la selección porque conozca, por ejemplo, el lugar del delito antes, la ruta elegida para llegar y también para marcharse, si ha habido vigilancia previa, si ha habido venteo a la hora de seleccionar a la víctima o la propia escena, si hay una implicación de la víctima durante el crimen, si se ha empleado un arma o qué utensilios de control de la víctima y la naturaleza y extensión de las heridas sufridas por la víctima. Este punto, por ejemplo, a mí me parece un poco confuso porque esto también puede formar parte de la firma. Hay veces que estos conceptos entran también a formar parte de la firma del criminal, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, no, perdón, me he dejado unos cuantos todavía. Esto todavía forma parte del modus operandi. Los métodos para matar a la víctima, si emplea cuchillos, si emplea cuerdas, si emplea estrangulación con sus propias manos, etc. El lugar y posición de la ropa de la víctima, esto también puede formar parte de la firma, por ejemplo. Este sería más confuso. El cuerpo de la víctima, 3/4 de lo mismo. Y luego elementos que se hayan tomado del crimen, como os he dicho antes, pues para evitar que le identifiquen o con ánimo de lucro o para llevarse un recuerdo, etc. Y también, como hemos dicho, pues la forma de escapar de esa escena, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la firma del delincuente. Vale. La firma es la parte de la escena del crimen que nos habla de las fantasías del criminal. Quizá para el perfilador esta sea la porción de información que extrae más importante, ¿no? Porque es la que realmente nos va a hablar de la huella psicológica. Este nos va a contar el para qué comete el crimen, ¿no? Este no es de ninguna manera consciente cuando deja esa impronta, pero es inevitable, ¿no? Y esta sí que es mucho más constante. O sea, la firma de un criminal, en el caso de una serie de crímenes, sí que hay más constancia en este rasgo. Es lo que yo os decía antes, ¿no? El modus operandi puede evolucionar, puede cambiar, pero la firma parece que es una constante más habitualmente, aunque también puede sufrir ciertos cambios, sin embargo, puede seguir rastreándose cuando el autor comete varios crímenes, ¿no? Formaría parte del conjunto de acciones que desempeña un criminal en un crimen, pero que no son necesarias para cometer el delito. Por decirlo de una forma llana y para que todos nos entendamos, son los extras. Es decir, tú puedes matar a la víctima y eso con tus propias manos estrangulas y matas a la víctima. Ya está. Tus manos han servido para matar a la víctima. Si después coges un cuchillo, le rajas, le sacas los intestinos, haces no sé qué, haces no sé cuál, esto ya son extras. Esto no sirve para cometer el delito. Esto formaría parte de la firma del criminal. Por lo tanto, los elementos esenciales que deben de estar presentes en la firma o que nos pueden ayudar a separar la firma del modus operandi es que tomen un tiempo extra para poder contemplarse más allá de la conducta funcional, es decir, todo lo que os he dicho hasta ahora, son conductas innecesarias para la finalización del delito, implican una expresión del mundo emocional y de las necesidades psicológicas del delincuente, es decir, son las fantasías del delincuente, y también puede formar parte de la firma el tipo de víctima seleccionada. Por ejemplo, Ted Bundy, casi todas sus víctimas menos una, eran muy parecidas a su novia en la Universidad Stephanie que le había dejado. Eran chicas altas, delgadas, esbeltas, con el pelo largo, con la raya en medio, morenas, ¿no? Todas ellas. O aquí en nuestro país, Rodríguez Vega, el matancianas, mataba ancianas. Ya está, ese era el tipo de víctima que quería. Ambos responden a una necesidad psicológica. Y por lo tanto, la victimología elegida por estos criminales formaría parte de la firma. ¿Qué conductas constituyen la firma de un delincuente, de un crimen? La mutilación, el ensañamiento, dejar mensajes, por ejemplo, lo hemos visto cuando hemos hablado de Matt Bamber, que enviaba mensajes, pero también todos, seguro que os acordáis del caso del asesinato en casa de Sharon Tate, la matanza de la familia Manson, que había mensajes, ¿no? Escritos, muerta a los cerdos y todo esto. En este caso,
A mí me gustaría luego comentar a lo mejor con Juan Ignacio, porque también podría formar parte de alguna simulación, ¿no? Ya que pretendían señalar a otro lado cuando pusieron estos mensajes. Por ejemplo, dejar marcas profundas, mutilar el cadáver, dejar marcas profundas, grabar mensajes, poner al cadáver en una posición determinada que transmita algo en particular. Luego veremos un caso en concreto, que esto se repite, ¿no? La forma en que ponía los cadáveres para que fueran hallados por la policía, indicando algo muy claramente, formaba parte de su firma. Las actividades post-mortem, lo que os he dicho antes, el destripar, el violar, el comer cadáveres, todas estas actividades de necrofilia, necrofagia, el llevarse souvenirs, la mutilación, todo esto forma parte de la firma. Que haya un diálogo con la víctima, que haya, por ejemplo, que fuerce a la víctima a decir determinadas cosas. Richard Ramírez, por ejemplo, obligaba a sus víctimas a alabar a Satán antes de acabar con la vida de ellas. Esto forma parte de la firma. Bueno, Richard Ramírez tiene unas cuantas de estas que hemos dicho, también ponía pintadas, bueno, se ensañaba, todo esto. En Richard Ramírez nos serviría perfectamente para hablar de todo esto. ¿Qué nos va a contar la firma del criminal? Nos va a contar, por un lado, la firma estaría compuesta de dos partes, digamos. Los aspectos generales que nos hablan de los temas emocionales que el criminal satisface a la hora de cometer el crimen. Estos son lucro, ira, venganza, ganar confianza y reconocimiento, el obtener experimentación. Experimentación me viene en el caso de las niñas de San Fernando, en Cádiz, que mataron a una compañera porque querían saber lo que se sentía, ¿no? El deseo de control y de poder, que yo creo que este sí que es una constante en prácticamente todos los asesinos en serie, independientemente de que haya otro motivo, el control y el poder es casi omnipresente en todos ellos. El derecho a arrogarse el querer arrogarse, el deseo de arrogarse un derecho sobre algo, motivos sexuales o sadismo, por ejemplo. Luego están las conductas de la firma, que son los actos cometidos por el criminal que no son necesarios para cometer el delito y que nos van a delatar todos estos motivos que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, que haya mucho apuñalamiento o que haya mutilación, nos va a hablar de sadismo, que haya violación, todo esto. Nos van a llevar directamente al móvil del crimen, ¿no? Vamos a ver. Otro de los aspectos más importantes a la hora de realizar un perfil criminológico es analizar el perfil geográfico. Aquí ya sí que nos vamos acercando a cosas un poquito más empíricas, ¿no? El perfil geográfico se basa en que, según los psicólogos, etcétera, todos tenemos un mapa cognitivo en nuestra cabeza, que son aquellos lugares que nos resultan familiares, pues desde nuestra casa, el lugar de trabajo, las rutas que seguimos para ir a ellos, los amigos, donde viven, las rutas que seguimos para ir a verles. Todo esto lo tenemos en la cabeza y, de hecho, hay casi automatismos muchas veces a la hora de realizar estos trayectos, ¿no? Hay veces que no sabes muy bien, aunque tú vayas conduciendo, cómo has llegado de un punto a otro, ¿no? Porque los tenemos totalmente asimilados. Bueno, pues según los especialistas, esto ocurre también con los criminales. Los criminales van a tener su propio mapa cognitivo a la hora de cometer sus delitos, ¿no? El tipo, a la hora de trazar un perfil geográfico, vamos a obtener información como la que estáis viendo en la diapositiva, ¿no? Por un lado, el tipo del lugar del crimen, donde se encuentra la víctima al agresor, donde realiza el ataque o el asalto a esa víctima, donde consuma la agresión, es decir, la configuración de las escenas primaria, secundaria e intermedias, los caminos, si hay caminos o autovías existentes, cómo utiliza el terreno, esto es muy, muy importante. Por ejemplo, en el caso de Sonia Caravantes, Tony King ocultó el cadáver en un lugar que tenías que conocer previamente, pues a la hora de analizar el perfil geográfico de ese caso en concreto, son cosas que se tienen en cuenta. Las actividades rutinarias de las víctimas, es decir, si el tipo ha estado observando cómo ha elegido una víctima y ha estado observando de qué manera actúa, si es una señora mayor que baja a la compra a tal hora de la mañana, que luego vuelve a su casa, que la casa tiene ascensor o no lo tiene, todo esto, ¿no? Los límites físicos y psicológicos también, también estudiar la demografía del vecindario para ver si han podido escuchar algo, si alguien puede estar ocultando algo, etcétera, ¿no? Y el desplazamiento. Hay un... A ver.
hay una hipótesis que está muy asentada y que se emplea mucho, se ha utilizado, por ejemplo, en el caso de Joaquín Ferrandiz aquí en España, que es la hipótesis del círculo de Cantor. Según David Cantor, que es un psicólogo de la Universidad de Liverpool, parece que hay una alta probabilidad de que un criminal, vamos a ver, porque lo veáis, hay dos zonas, digamos, en el mapa cognitivo, es que no me querría levantar de nuevo, pero voy a tener que hacerlo. En el mapa cognitivo de los asesinos en serie, podrían existir dos zonas bien delimitadas, que son esta que veis aquí, son como dos círculos concéntricos, ¿de acuerdo? Bueno, pues según la hipótesis de David Cantor, hay una alta probabilidad de que el asesino viva justo en el centro del círculo que se trazaría abarcando el diámetro de los dos crímenes más alejados que haya cometido, el uno del otro. No sé si se entiende. Bien. Esto no siempre es así, porque realmente... Espérate, lo vuelvo a poner aquí. Según esta teoría, por ejemplo, los asesinos no suelen alejarse más de 11 kilómetros de la zona donde viven. Nunca matan en el círculo negro que estáis viendo, es la zona de seguridad. Normalmente tiene un diámetro de 2 kilómetros alrededor de su casa. Nunca matarían ahí, por miedo a ser identificados, por ejemplo. Pero tampoco se alejarían mucho más de 11 kilómetros alrededor de su casa, ¿no? Del epicentro de ese círculo, porque perderían el dominio geográfico de la zona donde ellos actúan. Bueno, a veces no es así. Veremos también algún ejemplo de cómo se carga algún que otro criminal directamente la hipótesis de Cantor, entre otras cosas porque la conocen. Este es el problema, ¿no? Que hay asesinos que esto que nosotros estamos haciendo también lo hacen, estudian y después se van a hacer de las suyas y desconciertan mucho a la hora de trazar un perfil. ¿Qué nos va a decir el perfil geográfico o qué debería respondernos, qué preguntas debería respondernos a la hora de trazar un perfil geográfico? ¿Qué implica si el crimen en concreto implica conocer bien el lugar? Esta es una de las primeras preguntas. Las horas y lugares de los crímenes, si nos llevan a pensar que el criminal tiene o no un trabajo estable, por ejemplo, o si tiene muchísima autonomía, tiene mucho tiempo libre. Si hay lugares específicos que se repitan. Si hay un área probable donde él pueda tener su base de operaciones, que no siempre es su casa, ¿no? Hay veces que la base de operaciones de un criminal es su coche. El caso de los francotiradores de Washington, por ejemplo. Me gustaría a mí ver el círculo de Cantor en el caso de los francotiradores, ¿no? O de cualquier otro asesino itinerante, ¿no? ¿Dónde es más probable que seleccione a sus víctimas? ¿Cómo se desplaza? Todo esto es lo que tiene que ir respondiéndonos el perfil geográfico. Si os dais cuenta, todo esto puede ir cercando... ¿5 minutos nada más? Pues no he contado yo ninguno de los casos. Me estoy enrollando como una persiana a soltar este rollo. Que yo siga, vale. Yo sigo, hasta que me echéis. No, por lo menos que me dé tiempo a comentar un caso de los... Vale, perfecto, bien. El punto siguiente es relativamente sencillo. No me voy a entretener mucho en comentároslo porque creo que es algo muy evidente, que para tratar de... O sea, que nos puede aportar muchísima información sobre quién es el criminal, conocer a la víctima, ¿no? Y además, lo suyo sería conocerla muy mucho. Por eso antes he utilizado un término que es autopsia psicológica, ¿no? Que no es solo que el médico forense, el patólogo, coja el cadáver de un crimen, de un homicidio, lo lleve, nos diga la causa de la muerte, cuántas agresiones sufrió, si la ataron, si no la ataron, si la amordazaron, si no la amordazaron, sino tratar de construir la psicología, porque no es lo mismo, por ejemplo, que la víctima sea prostituta. No es lo mismo el tipo de vida que lleve. No es lo mismo que sea mujer o que sea hombre. No es lo mismo que tenga una edad o que tenga otra. Hay una cosa que llamamos víctimas propiciatorias, que a mí me parece un horror, pero existen, que son personas que por el tipo de vida que llevan o por su perfil, simplemente por edad, etcétera, son víctimas más fáciles para un criminal que otras, ¿no?
Desgraciadamente, como hemos dicho, las prostitutas arriesgan muchísimo su vida, porque están solas, aisladas, nadie sabe si la tal, no las echan de menos. Antiguamente incluso se decía que encima no se preocupaban demasiado por ellas, ¿no? Después a la hora de investigar. En fin. Ya, he pensado en ti cuando lo he dicho, lo de antiguamente. Bueno, como yo os decía, quería que al menos me diera tiempo a hablaros de algunos de los criminales que también están en el libro. He elegido 3 en los que interviene un perfilador a la hora de capturar, bueno, de ayudar a la investigación. Pero voy a ser muy breve, me quiero detener más en el segundo que en este. Este es Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, un monstruo con todas las letras, pero que también he de decir que estaba como una regadera, pero como una regadera, pese a que al final fue considerado cuerdo y juzgado como una persona responsable de sus actos. Pero para que os hagáis una idea, a ver si encuentro... A ver... Cosas que le dijo este hombre, que ya estaba detenido, a Ressler, el famoso Ressler, que es precisamente uno de los que elaboran el perfil en el caso de Richard Chase. Ya detenido, tuvo la oportunidad de entrevistarle, como os digo, cuando él estaba haciendo pues, esa base de datos y la categorización entre asesino organizado y desorganizado. De hecho, dice que el paradigma del asesino desorganizado es Richard Chase. Pues Chase le contó un tipo que estaba cuerdo, en el corredor de la muerte, porque estaba cuerdo, pudo ser juzgado por sus actos. Pues le contó que era víctima de una conspiración para asesinato en la que estaban metidos su madre, su padre, Frank Sinatra, Hugh Hefner, que para los que no lo sepáis fue el director de Playboy, la mafia, los extraterrestres y los nazis. Solo. Sí. Explicó que trataban de hacerlo envenenando la comida y la pastilla de jabón que había en su celda. Este tipo, cuando cometió sus crímenes, vivía de papillas que él se preparaba en la batidora de restos y sangre de gatitos y perritos que o bien adoptaba o bien robaba. Cuando esto no le pareció suficiente, pues entonces se dedicó a ir a las casas, matar, destripar, coger sangre, beber, llevarse cachos para luego, para hacérselos a la plancha, a la barbacoa, incluido niños. También era necrófilo, en el tercero de los crímenes. Además, le encontraron que había agredido sexualmente el cadáver de la mujer. Cuando lo detuvieron, para que os hagáis una idea, se le cayó de las manos una caja que llevaba de la que salieron restos de un niño que tenía 3 años o 2 años, ¿no? El resto del cadáver apareció en otro sitio, pero en la nevera de su casa había sesos de este niño, con sesos de perro, con sesos de gatos, etc. Bueno, cuando invitan o piden a la Guardia Civil, iba a decir, al FBI que prepare el perfil criminal de este individuo, después de, como os he dicho, entraba en las casas, mataba de un disparo, porque el tipo tenía licencia de armas. Le habían incautado varias veces armas, pero iba y le daban más y no pasaba nada. De hecho, le encontraron entre otras cosas porque el arma empleada estaba registrada a su nombre. No pasaba nada, no pasaba nada. Estados Unidos, es así. En fin, lo que os decía. Cuando invitaron a Ressler y a Rasborpangel a realizar el perfil criminológico de este criminal, ellos dijeron, se trata de un hombre blanco de unos 25 o 27 años de edad, delgado, de aspecto desnutrido, soltero, vive solo, en algún momento, en algún punto dentro de un radio de 1 milla alrededor de donde apareció abandonada la camioneta robada a una de sus víctimas. En el último de sus crímenes, robó una furgoneta de un amigo de la dueña de la casa, que también mató de un tiro en la cabeza. En este último escenario mató a la mujer, a la cual violó y mutiló, mató al hijo de esta mujer, que tenía 6 años, mató al amigo de un tiro en la cabeza y se llevó al sobrino, que tenía 2 años, que es al que después hallaron de esta forma. Sí se suponía, ya tenían claro que probablemente lo iban a encontrar muerto, porque en la cuna había mucha sangre y un disparo en la almohada. Para que os hagáis una idea. Imaginaos este tipo que roba una furgoneta, todo esto a plena luz del día, que roba una furgoneta y se marcha tan campante y la abandona relativamente cerca de la casa
de las víctimas. Por eso sacaron en conclusión que debería de vivir también cerca de ellas, ¿no? Pero como yo os decía, su casa estará descuidada y muy sucia. En ella encontrarán evidencias de los crímenes. Tendrá un historial de enfermedades mentales y consumo de drogas. Será solitario, desempleado, no se le relacionará con hombres ni con mujeres y pasa mucho tiempo solo en casa. Si vive con alguien será sus padres, aunque es poco probable. No tendrá historial militar, seguramente habrá abandonado la escuela secundaria o universidad, probablemente sufre una o más psicosis paranoica. Bueno, pues efectivamente, era extremadamente delgado, su casa era una náusea, porque imaginaros todo esto que os he dicho, todos los utensilios de cocina llenos de restos, de sangre, etcétera, de todos estos animales, sin limpiar jamás. Él mismo llevaba la misma ropa, de hecho cuando le detuvieron llevaba la ropa con la que había cometido el crimen. Ya os he dicho cómo era el crimen, imaginaos cómo fue la escena, ¿no? de sangre, y él llevaba un plumífero naranja absolutamente lleno de manchas, manchas en los zapatos, etcétera, y así se paseaba por la calle. De hecho, tuvieron muy claro de quién se trataba relativamente pronto después de este perfil, porque en esa milla alrededor del lugar del último crimen en el que tenían que buscar, que es donde concentraron la mayor parte de las fuerzas interrogando vecinos, etcétera, dieron con una muchacha que se había encontrado con un antiguo compañero de colegio al que conocía, le dieron el nombre, se llamaba Richard Chase, pero lo vi con un aspecto deplorable, tal, ya entonces parecía loco. Y entonces fue cuando vieron que a nombre de este Richard Chase había una bala que coincidía con... ¿Vienes a echarme? Ah. Bueno, no. Es que solamente, aunque no os vaya a contar nada porque me van a echar, sí que quiero que os quedéis con un nombre. Si lo leéis en mi libro, mucho mejor, lo tenéis ahí fuera. Pero bueno, por lo menos, quedaros con este nombre y buscarlo porque a mí me parece alucinante. Este señor, Colin Ireland, ahí pone que es, que es inglés, que es irlandés, pero no, era inglés. Bueno. Voy a ser muy rápida, ¿vale? También se pidió, Scotland Yard pidió a un psiquiatra que elaborara algún tipo de perfil que es muy acertado, por eso no me voy a enrollar. Pero quiero que os quedéis con este tipo, porque este tipo decidió, era un fracasado, había estado casi la mitad de su vida entrando y saliendo de la cárcel por pequeños robos, por nimiedades, que además había sufrido condenas, yo creo que un tanto exageradas por todos estos delitos menores. Era un tipo con muy mala suerte, que un día se hartó en el año 92 y decidió como deseo de año nuevo, igual que quien dice, mañana me apunto al gimnasio, mañana dejo de fumar, este dijo, mañana me convierto en asesino en serie. Y tal cual. Era un gran seguidor de los programas de criminología, de los libros, se sabía al dedillo los manuales de Ressler y, siguiendo el manual, punto por punto, cometió 5 asesinatos. Eligió a las víctimas de forma también muy meditada. Él acababa con la vida de varones homosexuales que les gustaran las prácticas sadomasoquistas siendo sumisos. Dices, qué específico. La explicación es fácil. Se iba de cacería a los pubs de ambiente, haciéndose pasar por homosexual que le gustaba dar caña. Enseguida ligaba, se lo llevaban a casa de la víctima y la víctima se dejaba muy contento y ufano atar a la cama porque creía que formaba parte del juego sexual. Y una vez inmovilizado, atado, amordazado, etcétera, los torturaba, entre otras cosas, para sacarle el número secreto de las tarjetas de crédito. Pero es curioso, esto no lo hacía con ánimo de lucro. Él solamente robaba a sus víctimas la cantidad necesaria para cometer el siguiente crimen. De hecho, mató 5 veces, llamó a la policía y dijo, con 5 ya soy un asesino en serie, no lo voy a repetir. Pero bueno, si queréis saber más, este libro es muy bonito, ¿eh? Y lo tenéis. Ya está, que me echan.